Mal. ¿A dónde van a parar las cenizas del incinerador? ¿Dónde se entierran? ¿Por dónde se sacan? ¿A dónde se depositan? ¿Qué es lo que están contaminando? ¿Quién controla que si hay cantidad de cenizas depositadas en el predio de la misma empresa estén depositadas en un lugar que no va a permitir los lixiviados, ¿no es cierto?, de manera de que penetre esa contaminación en el terreno circundante a la empresa y no esté contaminando las napas subterráneas, que tenemos muchísimas napas subterráneas que pasan por Marcos Paz, que derivan, que desaguan hacia otros lugares. Entonces, todo eso no está... que es el agua que tomamos muchísimo Marcos Paz. Claro. Entonces, todo esto es lo que nos preocupa como mesa amplia, como vecinos, y queremos que les preocupe a otros también. Y que no piensen que porque transcurrieron 18 años, esta empresa se fue, se recicló, se transformó en otra cosa o no está incinerando. Y entonces, si hay leyes que prohíben esto, ¿qué sucede? Que no podemos ayudarnos ni siquiera con las leyes a favor nuestro para que paren de incinerar en Marcos Paz. Entonces, la mesa amplia, y sobre todo en SUTEBA, hemos discutido mucho adentro, porque nos reunimos y seguimos incorporando gente para que nos ayude a pensar sobre esto y sobre muchas otras cosas ambientales en Marcos Paz, y hemos decidido empezar a abrir la cancha. Es decir, empezamos con Victoria Donda, que se ofreció a través de Javier Sousa Casadiño, que es un ingeniero agrónomo que trabaja en la red de plaguicidas y que trabaja como docente universitario en un montón de lados, que está dentro de la mesa amplia con nosotros. Consiguió que Victoria Donda se interese por el tema del incinerador de Marcos Paz y tome contacto con nosotros, y ese día, la verdad, no pensábamos que iba a ser así. Quisimos contactar al intendente que estaba en la municipalidad esa mañana, en su oficina, para que la reciba. Es una diputada nacional que visita Marcos Paz, aunque no la hayan traído ellos, pero estaba visitando Marcos Paz. No pudimos lograr que saliera de su oficina, tenía muchas cosas que hacer, y terminamos siendo recibidos por Víctor Magni y por Marcelo Soto, y después vino Verónica McLaughlin, que no intervino en la reunión, pero bueno, tuvo que pedirle Victoria Donda por escrito, dejarle una nota al intendente para ver cuándo la va a recibir, para que él dé su visión y su postura sobre el cierre del incinerador. Por eso también en la jornada de hoy, aprovechando que es docente, porque si alguna vez fue docente no deja nunca de serlo, y ya aprovechamos y la saludamos por el Día del Maestro, que cada una festejó por su lado, tengo el agrado de presentarles al compañero Jorge Caldelli. Vamos a hacer una especie de resumen para que ustedes lo conozcan, si es que no lo conocían. Caldelli nació en el Chaco, ¿no es cierto?, pero fue criado en Santiago del Estero. Terminó estudiando en la Universidad de La Plata, recibiéndose de licenciado en matemáticas. Vamos a decir, en esa universidad y en la Universidad de Río Cuarto, en Córdoba, fue director, llegó a ser director del Departamento de Matemáticas en la carrera de Ciencias Exactas en estas universidades. También fue elegido consejero directivo durante varios periodos. Fue militante, fue detenido político en 1976, pasó preso en muchas cárceles del país durante toda la dictadura y quedó liberado al comienzo de la democracia, recobró la libertad. Llegó a ser parte de la conducción nacional de CETERA con Marcos Garcetti, en la lista de Marcos Garcetti. Dirigió el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, que condujo
en sus inicios el compañero Víctor de Genaro, actualmente con la división de la CGT en las dos CTA que le dicen oficialista, igual que ahora hay una CGT de Balcarce. Bueno, hay una CTA oficialista con Yasque, a lo cual los docentes lo conocemos mucho, y una CTA de Micheli. El compañero Cardelli está en la conducción nacional de la CTA Micheli Lista 1, es el actual secretario de Formación, Investigación, Proyectos y Estadísticas de dicha central obrera, y tenemos que decir que es diputado por Proyecto Sur y militante de las 5 causas fundamentales de ese proyecto político, que lo ha llevado a seguir luchando desde su carácter de diputado nacional, sobre todo por el punto 2 de los 5 proyectos que tiene Proyecto Sur, que es el de la recuperación de los recursos naturales, la soberanía y la defensa del patrimonio y el medio ambiente. Ha tenido destacada participación en los últimos conflictos contra la mega minería contaminante, ha sufrido en carne propia la represión en Andalgalá, en Famatina, ha estado por el noroeste probando las delicias de esos feudos que todavía quedan amparando las grandes riquezas que se hacen extrayendo la riqueza de los pueblos y de la Argentina, llevándosela a otras latitudes y dejando pobreza y contaminación para nuestros pueblos. Los que conocemos el noroeste mucho, y lo digo con conocimiento de causa porque conozco mucho la lucha de Andalgalá y de Famatina por tener parientes en Catamarca, sabemos que es una lucha no solamente política sino social, porque por culpa de las minas se han cerrado fuentes de trabajo de los pequeños emprendimientos agropecuarios que había, e incluso viñedos que le daban gran importancia a la provincia de La Rioja y San Juan, han tenido que cerrar sus puertas porque no han logrado conseguir créditos para seguir trabajando y poder regar sus viñedos o sus emprendimientos productivos. Sabemos que esas provincias tienen muy poca agua surgente y dependen, por ejemplo en La Rioja, de la nieve del Famatina. Por eso es esa lucha tan fuerte del pueblo de Famatina de defender, del pueblo de Chilecito, que es la ciudad que está a los pies del Famatina, de defender las nieves y los glaciares, porque de ahí proviene el agua que toma la gente de esos poblados y el agua que necesitan para regar y para alimentar los pocos animales que todavía pueden criar en esa zona. Lo mismo está pasando en San Juan y lo mismo está pasando en Catamarca. Por eso, no solamente para pedirle su apoyo en los ámbitos de la Cámara de Diputados, tomando contacto con el problema de Marcos Paz, sobre basura, sobre fumigaciones y sobre el incinerador Marcos Martínez, que les hemos pedido que nos acompañe, sino también, y ya les dejo la palabra, para que nos hable de su experiencia militante desde la Cámara de Diputados, desde su nuevo papel, recorriendo el noroeste de nuestra querida patria y luchando codo a codo con los que todavía resisten la mega minería contaminante. Así que los dejo en la palabra de Jorge. No sé si querés usar. Bueno, agradezco la invitación y también la generosa presentación. Porque bueno, sí, de todo esto lo más importante es que uno ya desde hace muchísimos años yo vengo trabajando en la docencia, estuve durante muchos años en el sindicato, todavía lo soy, aunque en la CTA.
concretamente es para recordar durante todo el periodo que fue secretaria general de Centera Marta Maffei y para atrás, digamos, existió una instancia que era la Escuela Marina Villa, la cual fue su director durante muchos años, y los dos temas centrales de esa institución, uno era, teníamos dos posgrados, que eran dos especializaciones, y uno era justamente en educación ambiental, el otro era metodología de investigación y el otro era educación ambiental. Los dos tienen una función muy concreta. En el caso de metodología de investigación siempre participamos de la idea de que los docentes en la escuela debían poder llevar adelante la actividad de investigación, que no es solamente una actividad para los especialistas, que los docentes en las escuelas solamente no debían dar nunca más allá de 4 horas de clase, que el resto debía ser trabajo curricular y que una buena parte del conocimiento pedagógico viene más o menos enlatado por vía de textos, y demás, era algo que debía ser producido en las escuelas y en función de la situación concreta, porque las realidades del país de la escuela son absolutamente diferentes. Ese era un tema. Y el otro tema era la cuestión, también era una especialidad en la educación ambiental, porque partíamos de la idea de que el desarrollo de toda de la ecología y en general la profundización de todo el funcionamiento sistémico que tiene concretamente la naturaleza, digamos, en relación con el aire, con el sol y con todo lo demás, que eso no se lo podía mirar en una perspectiva parcial, que toda la tradición científica que teníamos había sido una tradición muy parcializada, que hacían una cosa en un lugar pero no se miraba las consecuencias de lo que se hacía en otro, la necesidad de tener una comprensión clara de lo que son los ecosistemas, y que obviamente la relación con la naturaleza debía ser una relación que siempre de transformación, pero una relación sustentable. La sustentabilidad implica no solamente que uno hace cosas de manera que no daña lo que van a vivir las futuras generaciones, que es todavía en general, sino que uno hace cosas de manera tal que puede gobernar los procesos. Si puede gobernarlos, no puedo poner mi incinerador y no saber cuáles son las consecuencias, por ejemplo, cuando le haga la dioxina al aire. Todo esto ha ido generando, planteábamos nosotros, realmente decíamos nosotros, una revolución epistemológica. ¿Qué quiero decir con esto? Una idea de que la forma de encarar la enseñanza del conocimiento en las escuelas también es central. Que no se lo pueden, y una manera de encararlo justamente es una perspectiva de integralidad, en el sentido de hacer visible que vivimos un marco de unidad de conjunto con la naturaleza, una relación que nos engloba a todos, y en ese marco se da la historia, las ciencias sociales, el trabajo y demás. Bueno, ese fue el eje con el cual trabajamos, pero la Centera no ha sido muy, digamos, después de esa experiencia, la Centera avanzó en su proceso de colaboración con el gobierno, y bueno, a partir de ahí toda la experiencia fue quedando en el camino. Yo renuncié en el año 2006, 2007, y bueno, la experiencia de la Escuela María y todo eso se ha ido perdiendo. Se hicieron muchísimas cosas importantes, se hicieron postítulos, por ejemplo, postítulos sobre la problemática del riachuelo, postítulos sobre cuestiones de educación ambiental, que son en muchísimos lugares del país. Cuento todo esto porque realmente también, desde el otro lado, también de ese tipo de proyectos surge la causa fundante, la causa principal, sigue siendo la causa ambiental. Eso no significa de ninguna manera que uno no plantee los problemas en toda su dimensión.
Es decir, muchas veces se anteponen las cuestiones ambientales con las cuestiones del desarrollo. Esto es toda una discusión y hoy fundamentalmente en dos temas en nuestro país. En el problema de la minería y en el problema del agronegocio. Y acá hay dos, porque si ustedes habrán observado, todo el modelo de desarrollo que nosotros tenemos es un modelo de desarrollo que está muy pensado en función de las exportaciones, lo que vamos a vender al mundo. La historia de este país es eso. Ustedes piensan en el siglo XIX, la generación del 80 y todo ese famoso periodo histórico que dice que fue de tanto éxito y demás, es un periodo donde vendíamos cosas, donde vendíamos trigo y gas, fue hasta el 30 y pico, cuando después hubo una serie de conflictos en el mundo y eso permitió que se iniciara un periodo grande y un periodo más industrialista, que fue el del periodo peronista. Ese industrialismo, que primero fue más nacional, después fue más desarrollista, como se eso duró hasta el año 76. El golpe de Estado reverdeció de vuelta la concepción de que la mejor manera de solucionar los problemas de este país es que estemos incorporados al mundo y que vendamos lo que podamos, pero hay que vender afuera. Este es el eje del caso. Bueno, a partir de ahí usted sabe que la dictadura hizo un gran proceso de desindustrialización del país, ese proceso siguió con el menemismo y fue creciendo un modelo de desarrollo diferente. Ya en la década del 90 se institucionalizó la soja transgénica, que Solá tiene el pobre mérito de haber firmado de la primera instalación de la soja transgénica. Usted ve cómo funciona la soja transgénica. La soja transgénica se siembra y se cultiva con el modo de la siembra directa, es decir, no se ara más, digamos, directamente se siembra sobre lo que está, y la soja tiene la particularidad que está hecha con un genio, está producida por un genio natural, que a su vez es resistente a una cosa que se llama el Roundup. El Roundup es un fertilizante, ese fertilizante es el glifosato, y entonces lo tira. Ahí, ese fertilizante mata todo lo que encuentra a la vuelta, lo único que se salva es el agua. Por dentro es un fertilizante, por eso la soja es espectacular, porque desde el punto de vista de la semilla es resistente al glifosato. Entonces el glifosato mata todo de la vuelta, menos la soja. Ese es el modelo. El problema es que eso ya ha permitido que se puedan sembrar grandes cantidades de tierra con muy poca mano de obra y con mucha tecnología. Entonces se siembran, qué sé yo, a distancia de 5.000 hectáreas, entonces se siembra, después pasan los aviones, fumigan, y después se cosecha, y a lo mejor en todo eso lo hacen con 5, 6, 10 todo muy significado. Eso ha ido haciendo que la gente que estaba viviendo en el campo, que tenía tierras chicas, inclusive gente que tenía 80 hectáreas, en vez de tener seguir siendo campesinos, directamente fueron y arrendaron su tierra. Entonces hoy tiene usted grandes extensiones de tierra, mucha gente que antes vivía y era un campesino que se ha ido yendo a las ciudades, los que tenían tierrita más chiquita y más pobre se van a la Villa Miseria, y los que tienen un poco más de plata, digamos que arriendan 80 hectáreas, se pueden comprar un buen departamento y tienen alguna 4x4 y bueno, viven en el pueblo y reciben la plata de la gente. Básicamente ese es el modelo agropecuario que se vive. ¿Qué ha tenido como consecuencia ese modelo agropecuario? Que desapareció el monocultivo, cerca del 50% de la tierra se siembra soja, no hay más monocultivo, la ganadería se del otro lado, y eso va produciendo una destrucción y una erosión muy fuerte del suelo, concretamente, y además de todas las consecuencias del glifosato y demás. Hubo en Córdoba hace poquito, no sé si ustedes se enteraron, pero la primera vez que condenaron a un par de personas que fumigaron, digamos, y que habían producido efectos sobre los chicos. O sea, esa es una parte de nuestro modelo. O sea, somos grandes exportadores
de un bien que prácticamente tiene muy poca industrialización, o a lo sumo se convierte en aceite, o exportamos el grano de soja, o exportamos el aceite, pero en general exportamos cosas de muy poco valor de industrialización. Ese es un tema. También en la década del 90 empezó a crecer el impulso a la minería. Es decir, esto también fue, realmente se modificaron los códigos mineros en la década del 90 en montones de países del mundo, en África, en todo, y todo eso con financiamiento del Banco Mundial. Y casi todos los códigos mineros tuvieron la misma característica, muchas regalías muy bajas, mucho subsidio, poco pago de impuestos, acá no pagan el impuesto al cheque, tienen el combustible subsidiado, tienen una cantidad, pagan los regalías del 3%, en fin, consumen por supuesto grandes cantidades de agua y energía. Pero lo importante es que ese modelo ha ido creciendo y hoy ya están llegando a los 4 o 5 mil millones de dólares de exportación. Esa es la otra. El país exporta productos agropecuarios y exporta cada vez más minerales y exporta un poquito de productos industriales. Pero ojito, no nos hagamos ilusiones con los productos industriales. Porque si ustedes miran la balanza de pago, la balanza comercial, se van a dar una idea de que desde el punto de vista de la industria, como necesitan en el orden de los 25 mil millones de dólares. ¿Qué quiero decir con eso? Que salen autos, pero para que esos autos salgan hay que comprar un montón de otros autopartes, ¿se entiende? Entonces, entre los autos que salen y entre todas las cosas que importamos para que los autos salgan, perdemos 5 mil millones de dólares. O sea, desde el punto de vista de la industria, este comercio es deficitario. ¿Cómo se financia ese déficit? Bueno, o con la minería o con la producción agrícola. Históricamente este país ha funcionado así porque nunca ha tenido una lógica de país independiente, ha firmado un desarrollo industrial absoluto. Entonces siempre ha sido el campo, o ahora campo más minería, lo que termina produciendo la cantidad de dólares suficiente para que se pueda hacer las importaciones, para que se puedan exportar algunos productos industriales y luego también para el consumo interno. Así funciona este país. Y bueno, y ahora estamos todos, supuestamente estamos todos contentos porque los precios de las cosas son altos y tenemos para seguir vendiendo. También estamos contentos porque los minerales son cada vez más necesitados. Porque ustedes saben que el mundo ha sufrido, mejor dicho, en los 90 en adelante ha habido una masiva inversión de capitales en los países de Asia, en China, en India y demás, y ahí se ha producido un desarrollo capitalista muy importante. Es decir, ha habido un proceso de industrialización inmenso en China, en India, ahora Vietnam, en toda esa zona. Entonces, eso automáticamente se ha convertido en un gran consumidor de minerales. Entonces, automáticamente de minerales y de soja y de recursos naturales. Entonces, hay una voracidad imperialista por esos recursos naturales desmedida. Las empresas multinacionales salen a explotar todos los recursos naturales que pueden, y así tenemos en América Latina una ofensiva tan grande por el agronegocio o por lo que serían nuestros minerales. Entonces, ahí aparece esta vocación que ha crecido en los últimos años en la minería. Como dice, nosotros no éramos un país minero y de golpe o en el tiempo no muy lento nos vamos convirtiendo en un país minero. Ahora, en el ejemplo, pongo las dos cosas juntas, porque las dos cosas juntas, y ahora hay una tercera que puede llegar a ser también muy complicada, que es el tema del fracking en el caso de la producción petrolera. Ese es el otro gran tema. Como ustedes saben, nosotros más o menos veníamos siendo, ¿cómo es? Superavitarios desde el punto de vista energético. 3 o 4 años, cada
Bueno, eso fue la motivación por la cual se hizo más nacional Repsol, se dijo que Repsol desde hace varios años las empresas acá no reinvierten, pero entonces ese motivo fue la razón por la cual se estatizó Repsol y que va a tratar de lograr de vuelta el autoabastecimiento. Es importante ver, fíjense, en el caso del petróleo. En el caso del petróleo, también hay toda la producción en general es contaminada. Esto para el fútbol. Hay un lugar en Chubut donde en el fondo de la casa hacen petróleo. Por esto quiero decir que eso va a ascender además ahora lo están tratando de llevar adelante un modelo de toda tecnología que llaman el fracking, que están discutiendo que en Neuquén, que en el yacimiento de Vaca Muerta, se va a llevar, bueno, se está discutiendo porque es una inversión como de 25.000 millones de dólares y obviamente los que invierten quieren ver si lo hacen o no. Ese modelo de extracción es infernalmente destructivo, pero infernalmente destructivo. Porque ustedes ven que cuando sacan petróleo, meten un caño o lo que sea y llegan a un laguito de petróleo que hay abajo y entonces lo van extrayendo. En este caso pasa como con la minería, ese gas o ese petróleo no está en un laguito solo, digamos, sino que está metido en la roca. ¿Se entiende? En cada uno de los poros de la roca está metido poquito de petróleo, poquito de gas. Entonces lo quieren sacar. ¿Cómo lo sacan? Entonces meten toneladas de agua a presión hacia los costados, rompen toda la roca y de esa manera se libera el gas y lo sacan hacia afuera. O sea, eso que lleva inmensa destrucción de todo lo que son napas por abajo y para como usan una serie de químicos eso se mete a la napa de agua. En Estados Unidos lo están haciendo en varios lugares, en otros lo han parado ya, pero lo cierto es que a Estados Unidos le liberó la situación. Porque Estados Unidos es un país deficitario desde el punto de vista de los hidrocarburos, ahora con este gas tipo fracking ha pasado un poco al frente, digamos, pero es infinitamente destructivo. En el tema de la minería, el tema de la minería es un ejemplo práctico, bien práctico, muy visible de cómo uno puede darse cuenta de cómo las cosas pueden ser de una manera u otra. O sea, dejemos por un costadito por ahora la discusión del cianuro, que muchas veces, nos pasamos discutiendo el cianuro y no terminamos de ver la cuestión más de fondo. Usted tiene un yacimiento de mineral, primero que no hay más yacimiento, porque obviamente antes al mineral, al oro, al cobre, además, lo tenía usted metido en esos famosos socavones, usted hacía una cueva, digamos, y ahí estaba una veta del mineral. Entonces usted directamente adentro y sacaba solamente las vetas. Ahora en la realidad, ¿qué es lo que pasa? Que usted se encuentra con un determinado, qué sé yo, 6, 7 hectáreas, que se llama yacimiento, pero bueno, la roca que está ahí tiene una proporción de minerales. Tiene un pedacito de roca, tiene una proporción de oro, de cobre, en general tienen de todo. O predomina el oro, predomina el cobre, plata, después tienen molibdeno, e inclusive hasta uranio, torio. Entonces, pero claro, usted no lo puede sacar, no puede, la idea es que no se puede arrancar pedacito de roca, molerlo y sacar. Entonces lo resuelven de la manera más sencilla, ponen dinamita y vuelan enormes cantidades de roca. Esa roca que la vuelan, después la amontonan en pilitas, una serie de pilitas, y a esa pilita le echan cianuro. Ese cianuro tiene una particularidad que se combina químicamente con algún elemento y se va hacia abajo, y en la parte de más abajo se conforma un inmenso pastón, digamos. Es en ese pastón que está mezclado con cianuro, con barro,
ahí sí queda una gran proporción o de oro, de cobre, ese pastón lo llevan a un determinado lugar, en el caso de Tucumán, lo llevan a Tucumán, en el caso de Catamarca, ahí le hacen otro refinamiento y ya después directamente el pastón es así, sin mucha elaboración, se termina de exportar. Entonces, una de las cosas, el problema más serio que tiene esto es que primero, cada pedacito de roca tiene todo. O sea, así te agarra un pedazo de roca de este tamaño, o si te agarra una particulita muy pequeñita. ¿Se entiende? Si esta tiene el 30% de cobre en esa zona, la particulita muy pequeñita también tiene el 30% de cobre. Digamos, ¿se entiende? Se forma que uno agarra partícula grande o partícula pequeña. Cuando usted produce semejantes explosiones, una parte de todo ese inmenso polvillo, ¿se entiende? Polvillo, que son partículas, es la que el viento se las lleva y se las lleva kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Se entiende? Esas partículas se meten en el agua, en las plantas, en los diferentes lugares, llegan a las napas de agua, en fin. Ese proceso tiene tal volumen que es incontrolable, porque además son explosiones inmensas, inmensas. Son miles y miles y miles de toneladas de flota por día que se mueven para hacer eso. Ese polvillo es tan grande que los mineros que trabajan en la zona no podrían estar en medio de ese polvillo y entonces usan gran cantidad de agua para regar. Como hacemos nosotros cuando tenemos polvillo en la calle, cuando tenemos calle de tierra, uno riega. Bueno, acá lo mismo, se riega con enorme cantidad de agua para bajar la cantidad de polvillo, porque la gente no podría trabajar. ¿Entiende? Ahí es donde se lleva ya una gran cantidad de agua. Y otra gran cantidad de agua se lleva mezclada con el cianuro para que produce esta amalgama que es el material. ¿Saben ellos cómo han sabido, y esto lo han sabido en el año 95, cómo han sabido que realmente había zonas que tenían más o menos minerales? Fíjense. Entonces ellos han hecho, por vía de aviación y demás, detección. Como cada pedazo de roca tiene todos los minerales y además tiene uranio y tiene torio y no me acuerdo cuál otro, entonces en aquella zona donde hay cierta radioactividad dicen acá hay minerales. ¿Se entiende? Porque todos tienen todos los minerales, porque eso han sido en algún momento lava volcánica que estaba en el centro de la Tierra y se vino por la vía hacia afuera, bueno, ¿se entiende? Entonces eso tiene todo. Entonces después hacen lo que es el trabajo geoquímico. Agarran el pedazo de roca y dicen, bueno, este tiene más oro, este tiene más plata, este tiene más cobre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero la primera detección se utiliza la esencia de los materiales radioactivos. O sea que en esos polvillos que van circulando, además de haber arsénico y toda esa serie de cosas más, también hay uranio. Ese es el problema central. Tan central es que a su vez da el camino, inclusive de la posible solución. Porque si usted, en vez de... Entonces, ¿qué pasa? En la realidad usted tiene un yacimiento. Y en 15 años, 20 años lo liquidan. Es decir, 15 a 20 años hicieron todas las explosiones suficientes, sacaron todo el mineral necesario y lo que quedan son inmensos pozos donde han hecho las explosiones. Unos pozos inmensos. Y se van. Y después quedan los lugares de las escombreras, donde están todos los escombros, a donde ha caído habido uranio, y por lo otro quedan los lugares donde también tuvieron todas las pilas, que todo eso también está drenado este uranio. Todo eso ellos lo ponen en un famoso dique de cola, supuestamente ahí estaría eliminada la posibilidad porque tiene, ¿cómo es? Tiene
un buen aislante para que no pase. La realidad es que en el mejor de los casos, esos famosos diques de cola lo controlan la empresa está ahí. ¿Se entiende? O sea, la empresa está ahí, la empresa está, se rompió acá, pongamos que hace todo eso, están ahí controlando, no se rompa nada, no haya etc. Ahora, cuando la empresa se va, eso desapareció. ¿Se entiende? Yo me acuerdo en San Juan, estaba en San Juan, estaba un especialista que conoce casi todas las minas del mundo más importantes que hay. Muy objetivo en el análisis. Le preguntaron, era una zona donde estaba dando, un espacio donde había muchos promineros y demás, y le preguntan, no, pero la mina tal de Australia. Y él le contesta, sí, la mina tal de Australia que usted me dice es la mina mejor gestionada del mundo. Como diciendo, el control sobre los diques de cola, eso, la verdad, es una barbaridad. Funciona al pelo. Ahora, esa gente se va dentro de 10 años. ¿Quién va a controlar? O sea, el paquete de lo que viene después se tiene que hacer cargo del Estado. No se hace cargo más nadie de eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces sigue drenando en el tiempo y seguirá. Entonces, el volumen de esas explotaciones es incontrolable. Otra cosa sería que esa mina está trabajando de 60, 70 años. Entonces, bueno, más o menos puede ir controlando un poco. Pero la tragedia de todo esto es que por eso es no a la mega minería hacia el origen, no a la mega. Lo trágico es lo mega, porque lo mega consume 120 litros de agua por segundo cuando una persona para vivir necesita 80 litros diarios. Digamos, con lo que se baña, con lo que come, con todo lo demás, estos consumen 120 litros por segundo, 140 litros por segundo, 200 litros por segundo, barbaridades. Lo mismo en la energía eléctrica, consumen infinita cantidad de energía eléctrica. Prácticamente se están llevando mucho más del 10% de la energía eléctrica del país, se la terminan consumiendo. Entonces, el daño ambiental, el consumo de agua y el consumo eléctrico es inmensamente grande. Entonces uno nunca termina de saber cuál es el beneficio que a nosotros nos genera ser exportadores de estos minerales. Pero lo cierto es que tienen un poder muy grande. En las provincias ellos están dejando a lo sumo el 3% de la regalía. Digo a lo sumo el 3%, porque digo el 3% que dejan es sobre el valor en pozo. Y a ese valor le descuentan una serie de cuestiones más, o sea que en el mejor de los casos le quedaron 2% libre. Que a una provincia como Catamarca son unos pesos que les sirven para pagar una parte importante de salario, para algún tipo de inversión o cosas, entonces los gobiernos se aferran mucho a defender, como el caso de San Juan. Ahora, toda esa plata que dejan para las empresas convengamos que son papilas, porque es muchísimo el dinero que se gana. Es muy grande la inversión y es muchísimo el dinero que hay. Piense usted que son inversiones del orden de 5.000 millones de dólares, que son inversiones que se tienen que en 15 años se tienen que recuperar y tienen que usar. O sea que mucho lo que se entiende lo que se tiene que llevar. Así que bueno, y entonces el país está muy comprometido con eso. La presidenta ha hecho bastante apología de toda la producción de minería de cielo abierto, y hay cosas donde se han obtenido victorias interesantes. La primera victoria muy importante fue la de Gel, que es una mina de oro iba a haber. La gente peleó y logró que se hiciera un plebiscito. En el plebiscito ganaron por el 90%. Ahí, sí. Después el otro triunfo muy importante fue la ley de glaciares. Usted sabe que la ley de glaciares se hizo por primera vez, la vetaron, volvió a empujar y la ley salió bien. El tema de los glaciares es muy importante porque
inclusive en algunas querían trasladar, una cosa demencial. Después el otro pequeño triunfo también, bueno, después el otro no me acuerdo cómo se llama la población de hubo un plebiscito hace poquito y también la gente ganó para dar una. Después otro pequeño triunfo fue el de La Rioja con el caso de Martín. La gente logró parar la implementación, pero ahí la cosa estaba bastante poco avanzada. En rigor había simplemente un intento de iniciar una exploración. Pero por ejemplo, un emprendimiento que está caminando, que tiene un carácter destructivo para las poblaciones, es el caso de Agua Rica. Agua Rica, ahí en la zona de Catamarca y Tucumán, pero antes de Catamarca, hay todo el complejo para los negros y un complejo fundamentalmente de oro. Hay una de ese yacimiento es el de la lumbrera. La lumbrera se está produciendo y en el famoso conflicto con la universidad, que hay una parte de la plata de la ganancia que va para la universidad. Entonces en las universidades se ha ido desatando un gran debate diciendo que rechazan ese dinero porque es como si fuera dinero del narcotráfico. Es un dinero sucio que no debería usarse para financiar el funcionamiento de la universidad. Usted decía, así como se asegura, antes ¿cómo era la jubilación? Se llama el seguro. Estaba en una empresa privada y ahí aportaba y cuando llegaba, se jubilaba, digamos, el seguro le devolvía o le pagaba. También el arreglo de trabajo también funciona así. Cada empresa, que sé yo, la empresa, pongamos Martins, ¿cómo se llama? Marco Martini, dice, bueno, tiene a todos sus trabajadores y están asociados a una ART. Esa ART le pone una parte y los trabajadores ponen otra. Supuestamente cuando hay un accidente, se va a la ART, mire, perdí un brazo, entonces está más o menos cotizado, inmediatamente le tiene que pagar. Entonces todo esto, ustedes vieron que todas estas cosas se adornan muy lindo con el discurso del mercado, no todo funciona bien, usted paga acá, tiene un problema, va a no cobrar allá, está todo como supuestamente iba a funcionar la jubilación. Claro, después cuando pasaba el tiempo la gente fue descubriendo que se jubilaba por muy poca plata y a lo único que le venía a dar el sistema de la FJP a lo que ganaba muy bien. La pega daba 30 lucas mensuales, bueno, hacía un buen aporte y le iba a dar una buena jubilación. Entonces, en la realidad, ¿qué termina pasando con este sistema? Primero que el Ministerio de Trabajo se desentiende del problema del riesgo, porque el problema del riesgo de trabajo está igual a la prevención, no es que usted tiene que tener que alguien le pague porque le corte un brazo, es mejor que trate que le corten el brazo. Entonces, todo esto degeneró en que no había ningún sistema de prevención de riesgo ni nada por el estilo, y después las empresas obviamente no te pagan. No te pagan menos, una cosa, la otra, entonces hay todo, como dicen ellos, una industria del juicio que es beneficio para los estudios, también las empresas que pagan menos, después de que yo de 5 años juicio vos terminás haciendo un arreglo y te tenías que pagar 100.000 y vos arreglás por 40.000, todo eso es una cosa. Entonces, en base a eso, nosotros lo que presentamos es un proyecto de ley que directamente eliminen las ART, que exista un solo banco para que sea el que haga realmente el pago, pero fundamentalmente que existan los delegados del riesgo que cada fábrica pueda tener, que los trabajadores puedan elegir un delegado, así como eligen un delegado sindical, un delegado de riesgo de trabajo. Así que alguien de los trabajadores pueda discutir con el empresario, acá hay un riesgo, acá me puedo caer, no sé. Es decir, el tema del riesgo en la empresa pueda tener, aunque sean los trabajadores, alguna expresión
y que esa expresión sea más o menos reconocida o escuchada, o que tenga un lugar donde pueda hacer una denuncia y todo. Porque en la realidad hoy usted puede hacer la denuncia, pero como el que denuncia no tiene ninguna institucional, se puede pasar denunciando que sí, que no, que sí, que no. En cambio, si hay una cierta institucionalidad, supuestamente usted hace la denuncia y el Ministerio de Trabajo lo tendría que tomar. Bueno, ese es el eje central del proyecto de ley. Vamos a decir la verdad, no va a salir. Digo, no hagamos fantasía. Pero vamos, que podemos llegar a votar 30 y hay 150, el gobierno no lo va a votar, el oficialismo no lo va a votar, porque entre otras cosas muchas de las ART tienen como dueño a los propios dirigentes sindicales. Para ser justo, seguramente Gerardo Martínez tiene alguna ART. Si hay algún lugar donde hay mucho, pero mucho accidente y mucho negocio con los atentados, es la construcción. Seguramente Gerardo Martínez debe ser socio, algo de alguna ART. Muchos dirigentes sindicales tienen están en negocio en la ART. Entonces es muy difícil que lo muevan esto. Sí. Esto forma parte de todos los negocios que se han ido haciendo a partir del Estado. Cómo se va construyendo como se dice, una burguesía, un empresariado nuevo que va gestándose fundamentalmente alimentándose del Estado. Es una manera de generar. Le llaman capitalismo amigo, bueno, pues se va generando a partir del menemismo, en adelante se fue generando un empresariado del Estado. Como ahora se está generando también un empresariado del Estado. Ejemplo notable de esto es la pelea que están teniendo hoy en Santa Cruz, donde el gobierno nacional no quiere intervenir al gobierno provincial, el gobierno provincial no se quiere dejar intervenir, entonces dice, ¿cómo está queriendo intervenir? Lo voy a empezar a perseguir a Cristóbal López. Cristóbal López es un hombre del gobierno nacional que a su vez le han empezado a dar áreas al desarrollo petrolero y que a su vez ha desarrollado el juego, y cosas más. Quiero decir, para ver cómo las peleas entre ellos muchas veces responden a intereses económicos. Bueno, así que eso a la una hoy lo presentamos en el colegio, que voy a dejar rápido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cardelli, una jornada importante acá de capacitación con todos los temas que está tratando hoy Proyecto Sur y usted en particular, la mega minería, los agronegocios, el ingeniero Marco Martini acá, Marco. Acá motivado fundamentalmente por el tema del incinerador que tienen ustedes, que fue el caso de la empresa está Marco Martini, pero aprovechamos para mostrar que lo de Marco Martini es parte de un modelo más general que hace uso de, digamos, para ganar dinero sin ningún tipo de criterio de sustentabilidad y de preservación ambiental. Y con ese criterio trabajamos las dos cuestiones emblemáticas de nuestro país, que es por un lado el agronegocio, que está ligado al monocultivo de la soja, y por el otro lado la cuestión de la megaminería a cielo abierto, que también está ligada justamente a la depredación que se hace, ya sea usando el cianuro o ya sea usando grandes cantidades de agua. Exactamente, todo lo que explicó y en lujo de detalle lo vamos a poner ahí en nuestro sitio web. Bueno, pues está interesante que la gente sepa todas estas cosas, ¿no? Cómo es el manejo, la producción, la ganancia de estas empresas. Exactamente. Y bueno, eso trabajamos bastante, bueno, y charlamos un poco más, así que la jornada se va para siempre, es muy linda esta cosa porque... ¿Había estado Marcos Paz? No, es la primera vez. Ajá. La verdad que ni siquiera tenía idea cómo era esta ciudad. Ahora me doy la ciudad del árbol. Claro, que es una ciudad muy linda, con el tránsito llena de árboles y demás cosas. Y digo, claro, acá evidentemente han empezado a enojarse porque les han empezado a modificar lo que podía ser un buen lugar de vida, digamos, en esta cosa. Le hago una consulta que tiene que ver, a ver, el gobierno dice ser un gobierno nacional y popular, estamos hablando del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y hace muy poquito elogió a Monsanto, y no solo lo elogia, sino que le abre las puertas para que ingrese
crece en el país. ¿Cómo es esto? Y bueno, parte del modelo del agronegocio. El agronegocio se monta fundamentalmente en esta explotación de grandes cantidades de tierra, semilla transgénica y el fertilizante. Y bueno, Monsanto está ligado a la producción de fertilizante y a la producción de esta semilla transgénica que cuando fertiliza no es atacada por el fertilizante y ataca todo lo que está a la vuelta. Bueno, creo que ese es básicamente el motivo y además de eso es porque el país también tiene una cierta ventaja comparativa, que hay una gran producción en este país hay muchos técnicos, hay muchos agrónomos, muchos biólogos, y entonces también eso genera que haya una cierta capacidad técnica humana instalada, y entonces también a muchas empresas entre los países de América Latina el que más les conviene es este. Algunos grupos ecologistas plantean que la colonización empieza con estas corporaciones. Claro. Digo, ¿y si estamos hablando de un gobierno nacional y popular y le abre la puerta? No, bueno, porque es de discurso, hermano, lo de nacional y popular. Tiene algunas cositas nacional y popular, y con esas cositas quiere teñir toda la totalidad de nacional y popular, y son cositas nada más, eso es lo que quiero señalar. Los llevo un minutito a otro ámbito que también usted está, que es el ámbito sindical, ¿no? Usted está en la CTA de Micheli. ¿Cómo ve todo este panorama gremial donde hay una CGT de Moyano y ahora va a haber varias CGT más menores aliadas al gobierno, 2 CTA? Sí, la verdad que en ese sentido el gobierno es exitoso porque ha logrado dividir cuanto ha podido, ¿no? Pero hay varias cosas que se han ido modificando. En todos estos años que se va haciendo visible de a poquito, ha ido creciendo toda una dirigencia sindical, combativa, crítica, muy desde las propias fábricas. La CTA el sábado pasado, yo estoy en la CTA Micheli, hizo un encuentro de privados, de trabajadores privados, donde había más de 2.500 trabajadores. Es decir, hay un proceso de transformación en el movimiento sindical. Yo creo que el ejemplo es que la CGT Balcarce ni siquiera se puede constituir, toda su pelea se reduce a que le paguen lo que le deben en las obras sociales o que el gobierno le tire alguna cosa, pero me parece que hay un proceso interesante de reconstrucción de los trabajadores en las comisiones internas, en muchos lugares, y bueno, y yo tengo la expectativa de que nuestra CTA, la CTA Micheli, está en las mejores condiciones como para ayudar a ese proceso que lleva implícito lo que es el tema de la libertad sindical y el tema de la democracia sindical, ¿no? Que es tan necesario, porque acá si no reconstruimos fuerza del lado de los trabajadores se hace muy difícil la pelea, se pelea muy solo. Entonces uno necesitaría volver a tener un movimiento obrero que tenga una fuerza importante como para poder presionar con éxito en varias cuestiones. Por ejemplo, qué sé yo, en esto del mínimo no imponible, para dar un ejemplo, ¿no? Así es. Y con el último discurso de la presidenta acerca de que ha modificado, ¿cuál es la opinión de ustedes? No, está bien, se ve. Lo que pasa es que ella venía medio lerda en la modificación de esto, y además sigue sin modificar el mínimo, porque lo que hace ella sube las asignaciones familiares, pero la verdad es que hay trabajadores que cobran 5.000 pesos que le van a seguir sacando, que van a dejar de cobrar la asignación familiar. Acá hay dos cuestiones graves que son el tema del mínimo no imponible, el tema de las asignaciones familiares que está muy bajo, el mínimo no imponible que está muy bajo y el salario mínimo que está muy bajo. Entonces las tres cosas, el salario mínimo creo que no llega a 3.000 pesos. Sí, 2.800. 2.800, francamente una vergüenza. Eso habilita a que en cualquier lugar a la gente la hagan trabajar por muy poca plata, ¿no? Hablando de una CGT fuerte o una CTA fuerte, ¿se viene una alianza con la CGT de Moyano? Creo que vamos a hacer cosas juntos. Yo no tengo tanta expectativa en alianzas más profundas. Creo que vamos a hacer cosas juntos, porque veo que también Moyano, por el otro lado, lo veo muy enganchado en una perspectiva más partidaria. Sí. Entonces, bueno, en lo que podamos ir juntos tenemos que ir juntos, luego tenemos que hacer un esfuerzo. Pero también entender que Moyano tiene algunos discursos propios que para nuestro
nuestro proyecto de tener una central de trabajadores fuerte y muy comprometida con la base y con la necesidad de la gente, necesitamos que avancemos con él en lo que nos une, pero en las otras cosas porque nos tenemos que fortalecer. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nacional Cardelli, el ecologista Carlos Vicente, la gente de la mesa amplia como Néstor Núñez, Peta Merlo y una de las organizadoras por el SUTEBA, Ana María Rodríguez. ¿Cómo estuvo la jornada? No, muy interesante, pudimos escuchar también diferentes cosas, diferentes aspectos del tema ambiental, el tema de, bueno, por suerte que esta noche aparentemente se va a firmar, ¿no? Se va a aceptar, va a salir la ordenanza con respecto... Tengo un problema con la palabra ordenanza. La ordenanza con respecto al tema de las fumigaciones aéreas, y vamos a ver qué pasa con las terrestres, que esa va a costar un poquito más porque toca muchos intereses, ¿no? Parece más que las aéreas, porque capaz aéreas no hay tanto, claro, ¿no? Claro, ya hay como un rechazo más general, está como institucionalizado, bueno, ahora va a haber una pelea fuerte para que prohíban los mosquitos, los llamados mosquitos. Exactamente. Y bueno, tuvimos la oportunidad de volver a hablar sobre el tema de la incineración, de la lucha que estamos haciendo, y a las maestras, maestros, que da una posibilidad de difusión, de multiplicación amplia, gracias a, al rol que cumplen, ¿no? Las maestras y los maestros, ¿verdad? El tema una capacitación de la educación, que después se multiplica en las aulas. Claro, esto es importante. Claro, para nosotros es importante, aunque hemos dado varias charlas en escuelas, pero siempre hay que insistir, porque mucha gente dice, hay gente que todavía dice, ¿cómo hay un incinerador en Marcos Paz? Es increíble, pero bueno. Y son 18 años de lucha. Sí, y esto de poder sacar del imaginario el hecho de que era una fábrica de pinturas que costó un montón, y ahora como hay mucha gente que hace pocos años que está viviendo en Marcos Paz, también esto de hay un incinerador, porque lo que se ve es que es una producción más que nada relacionada a la agricultura, o a la ganadería, a las huertas, a la producción de verdura de hoja, y bueno, como está medio ahí oculto el incinerador, no. Y en un lugar donde indirectamente se está armando como un pequeño parque industrial, ¿no? Porque hay muchas empresas limpias que... Exactamente. Y está el basurero. Dicen que lo van a remediar, esperemos que se cumpla. Yo lo único que veo por ahora es pasar al camión que antes decía Municipalidad de Marcos Paz, el camión de residuos, ahora dice Acumar. No sé, es el único cambio hasta el momento. Así es. Te llevo a otro plano. En un momento tuviste una nota con un medio local, el Canal 4, el cual se escuchaba de adentro algún grito subido de tono, sobre todo el periodista que te entrevistó. ¿Qué pasó? Bueno, hubo un ataque, yo considero que es un ataque a la mesa amplia y a lo que es la lucha contra el incinerador Marcos Martini, donde se nos plantea de por qué nosotros no nos ocupamos también de los otros problemas ambientales, ¿verdad? Entonces a mí me parece que alguien que venga a Aragunden, que pertenece a un medio que está subvencionado en gran parte por Marcos Martini, me parece fuera de lugar que, además de saber que recibe dinero de la empresa, nos venga a cuestionar a nosotros en qué hacemos o qué no hacemos. Me parece que mejor se cuestionen ellos de dónde reciben el dinero que reciben, ¿verdad? Y además una postura vos planteabas fuera micrófono, fuera de lugar, de él, con algún grito, acercando mucho el micrófono, ¿no? Como una intimidación. Como una cuestión de intimidación con el micrófono, con el celular, no me dejaba hablar, empezó a decirme, bueno, ¿y el gobierno? ¿Qué sé yo? El gobierno y las propagandas de gobierno verá él qué hace. Yo estoy hablando puntualmente del tema de que ellos están subvencionados por Marcos Martini. Y los acusé en ese
alocución de ser cómplices en contra de la lucha para que podamos sacar acá el incinerador. Es muy loco pensar, a veces uno, digo, a ver, con esta cuestión de que blanquea mucho dinero en la sociedad, a veces vemos autos de carrera o pinturas que tal vez están vencidas, se las da para alguna escuela y que pueda terminar, o muchísimas otras formas de blanquear dinero con el tema publicidad. Después digo, un incinerador, la gente tiene que saber que de sus chimeneas larga dioxina y furanos, y que esto causa a la larga daño en la gente. No es que uno pasó y se muere al otro día, no, pero en muchos años esto uno dice... Como la contaminación en general, ¿no? Es como la acumulación. Entonces no se ven los resultados inmediatos y a lo mejor por eso cuesta ver y cuesta accionar. Sí, es lamentable la manera de blanquear que tienen en los clubes de fútbol. Bueno, el Club Zapa que tiene el cartel. Alguna camiseta se ha visto un logo. Algunas camisetas, que creo que algunas son de ahí del barrio Malvinas, que dicen muy cerquita de ahí, que deben recibir sus dioxinas y furanos, desgraciadamente. Mejor, ¿no?, que otras, o más que otras zonas. También, bueno, como vos decías, las escuelas, y sí, también, bueno, el hospital, tenemos que recordar que Marcos Martini pagó un respirador al hospital. Nos provoca primero el problema y después cúrense. La verdad que es una burla, y creo que la sociedad tiene que decirles que no, y sobre todo pienso en las escuelas, en los clubes, donde la idea es la salud, la educación, se está trabajando con los niños. ¿Qué tipo de sociedad estamos pensando, no? Una sociedad sumamente hipócrita. Entonces no podemos pretender, después decimos, los jóvenes, ¿pero qué estamos recibiendo de los adultos? No nos importa de dónde recibimos el dinero, lo recibimos de una fábrica de cáncer, y después decimos que estamos por la salud y la educación, no. Me viene a memoria, creo que lo planteó el diputado Cardelli, pero yo venía rememorando y decía, pero ¿cuál es la diferencia entonces de recibir dinero y publicitar de una empresa que causa daño, como en este caso Marco Martini, o de un cartel de la droga, supongamos? Claro, es lo mismo, y si nosotros realmente tenemos una responsabilidad hacia los jóvenes, hacia los niños, hacia las niñas, de considerar ciertos derechos, pero también de la ética, si lo que queremos transmitir es ética, porque es lo que nos va a decir de qué tipo de sociedad vamos a estar organizando, no podemos estar recibiendo dinero de una empresa, de una pseudoempresa, porque yo la verdad que decirle empresa Marco Martini es demasiado. Es poner la altura de otras una altura que no es. De recibir dinero de Marcos Martini, cuando ellos, buscan blanquear, lógico, su cara, porque saben que no están construyendo nada, que están absolutamente destruyéndonos la salud, destruyendo el ambiente, y están también destruyendo relaciones, ¿no? Así es. Rita Merlo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Estamos con Ana María Rodríguez, secretaria general del SUTEBA Marcos Paz, y estamos con Carlos Vicente, ecologista por Acción por la Biodiversidad, ¿no? Y GRAIN. Ana María organizó acá la capacitación de los docentes, vimos un grupo nutrido, y lo importante es que después se multiplique en las aulas, ¿no? Todo lo que hoy se habló. Sí, no solamente en las aulas, sino que también tomemos conciencia los que somos profesionales de la educación, también que somos vecinos de Marcos Paz, y que podemos con nuestro ejemplo también impulsar a otros a esta conciencia de respeto por la biodiversidad, respeto por el ambiente, y una lucha muy fuerte que estamos dando desde el SUTEBA desde siempre, porque siempre el SUTEBA estuvo en la mesa amplia y en la multisectorial, y ahora en la mesa amplia contra el incinerador Marco Martini. Entonces necesitamos espacios conjuntos con los docentes de capacitación, porque en nuestra ley provincial de educación hay un tema preponderante, novedoso e importante que tenemos que tratar en las aulas, que es la educación ambiental. Así que no podemos obviar eso y tenemos que reflexionar en conjunto. Y le agradecemos a todos los que participaron de esta mesa redonda,
a Carlos, nuestro vecino, al diputado Jorge Cardelli, a los compañeros de la mesa amplia y a los compañeros que vinieron hoy y que van a seguir a la tarde con la jornada de capacitación, pero ya sin la presencia de ellos que tienen cosas para hacer. Así es. Carlos, otra jornada en contra del incinerador, pero mucho más amplia, ¿no? Donde se tocaron temas que hacen a todo un modelo acá en la Argentina y tiene que ver con los agronegocios, con la megaminería. Sí, yo creo que, bueno, para mí fue significativo volver a este lugar, a pesar de que se iba a hacer en el Galpón, finalmente se concretó acá, porque acá estuvimos con Jorge Charrán hace algunos años, escuchando su compromiso de que mientras él fuera secretario de Política Ambiental de la provincia no se iba a dar el nuevo certificado de aptitud ambiental a Marcos Martini, y bueno, a los pocos meses dejó de ser funcionario por esa razón. Entonces, un poco lo que estuvo aquí en la mesa es esto, el poder que hay detrás de estos grandes negocios, como es el negocio de la basura, como es el negocio de la incineración, como es el agronegocio, como es la megaminería, y cómo lamentablemente tenemos políticas de Estado que supeditan el bien público por los intereses de estos sectores. Y bueno, fue muy grato compartir las distintas visiones y compartir los problemas que tenemos acá en Marcos Paz, que además de Marcos Martini tienen mucho que ver con este modelo agroindustrial que se está imponiendo y que en Marcos Paz sufrimos con las fumigaciones, en Marcos Paz sufrimos con la instalación de feedlots, que sufrimos con el avance de la soja, y también con el tema a nivel urbano de la basura, que Marcos Paz sigue sin resolver, y más allá del ecopunto y de todos los discursos que hay desde la Kumar, lo que está muy claro es que hace falta una educación pública, y en eso los docentes están aquí muy comprometidos, en el que la recolección diferenciada, la separación en origen sea una realidad y no un como sí para que se siga haciendo lo mismo. Y lamentablemente, si no hay un compromiso del gobierno con educar en este sentido, vamos a tener ese ecopunto que va a ser un nuevo basurero a cielo abierto, ¿no? Entonces, bueno, para mí, bueno, como vecino, como decís, siempre es grato trabajar con docentes, es muy lindo cuando, como decía Ana, existe un compromiso de años, porque SUTEBA está participando de todas las instancias contra el incinerador y contra los repositorios de basura industrial que nos quisieron instalar desde los 90, y bueno, es parte de seguir construyendo ese camino para que tengamos otro Marcos Paz, porque además, y eso es algo que también compartimos, en una población de 50.000 habitantes, si hubiese voluntad política, si hubiese compromiso real de los funcionarios, podríamos avanzar en un Marcos Paz sustentable donde las cloacas, la basura, la incineración, las fumigaciones no fuera un problema. Hoy un pequeño paso en el Consejo Deliberante se va a votar la ordenanza por el cual se prohíben las fumigaciones aéreas. Sí, vamos a estar ahí a la noche acompañando, y realmente es una alegría que esta iniciativa de la escuela, de la comunidad educativa de la Escuela 7 haya prosperado, y aunque no se limite ahora a las fumigaciones terrestres, que ya se prohíba la fumigación aérea es un paso importante. Y bueno, y lo que esperamos es que se cumpla, porque lamentablemente hoy mismo se va a leer también una nota que desde Acción por la Biodiversidad presentamos, en la cual pudimos ver semanas atrás que desde la ruta 6 hasta el puente Pajarito, en las paradas de colectivos, el municipio sigue fumigando con glifosato, a pesar de que eso desde hace 2 años está prohibido. Entonces, bueno, pude verlo, pude documentarlo con fotos, y presentamos esa nota al Consejo Deliberante para que se le pida al Ejecutivo que cumpla con la ley, que es lo menos que podemos pedir como vecinos, porque si no, el que se aprueben resoluciones que después no se cumplen es una burla más para la comunidad, ¿no? Vicente, gracias.